palabra es evangelio. Y evangelio es proclamar la fe en Jesús para provocar la fe del oyente. Ese es el sentido del evangelio. La palabra es el evangelio y el evangelio es para provocar la fe del oyente. Por eso, el Papa Pablo VI, en el año 1975, en un documento llamado Evangelii Nunciandi, el anuncio del evangelio, dice: la iglesia existe solo para evangelizar. La iglesia no existe para otra cosa. Evangelizar es provocar la fe del oyente. Por eso, en el Antiguo Testamento, todo se decidía por la ley de Dios. En el Nuevo Testamento lo que nos mueve es el amor. Miren, si alguien te pregunta, ¿en qué crees? La respuesta más auténtica es decir, yo creo en el amor de Dios y en el amor del prójimo. Cuando a uno le preguntan en qué cree, no hay que hacer una lista interminable de los ejercicios de nuestra fe, no. Basta decir, yo creo en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Porque es lo que hace Jesús. Jesús propone un proyecto, simplemente el proyecto del amor. Y todo nos lleva a lo mismo, todo. Cuando nosotros nos congregamos para las celebraciones, estamos teniendo, sobre todo en la Santa Misa, en el altar, un encuentro de amor con Dios y en el corazón, un encuentro con nuestros seres queridos. Jesús es camino hacia Dios. Jesús es camino hacia Dios. La persona de Jesucristo ocupa el centro del Evangelio y sobre todo el Evangelio de San Juan. Nos encontramos con Jesús que pregunta a quienes están junto a él, ¿a quién buscan? Cuando los discípulos de Juan el Bautista son enviados, Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Maestro, ¿dónde vives? Y los discípulos, dice el Evangelio, se fueron con Jesús y se quedaron aquella tarde. Era como la hora nona, la hora décima, en la tarde. La hora décima en el Evangelio son más o menos las 4 de la tarde. Los discípulos fueron. ¿Se acuerdan también del primer encuentro de María Magdalena con Jesús al pie del sepulcro? Cuando Jesús se encontró con la Magdalena, le preguntó, ¿a quién busca? Y ella respondió, al que estaba ahí pensando que era el que cuidaba el huerto. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para yo recogerlo. De tal manera entonces que Juan nos presenta el amor de Dios. Así lo registra él fundamentalmente en su Evangelio. Hay un autor del siglo II poco conocido por ustedes, pero es un autor maravilloso llamado Orígenes. Orígenes manifiesta con ardor el amor a las Escrituras. Y escúchenme esto que dice Orígenes, ese es el nombre, Orígenes. No es atrevido decir que en todas las Escrituras los evangelios son las primicias y que de entre los evangelios las primicias son el Evangelio de San Juan, cuyo sentido nadie puede captar si no se ha reclinado en el pecho de Jesús y no ha recibido de Jesús a María como madre. Explico este texto de Orígenes, un autor cristiano del siglo II. Escúchenlo de nuevo. No es atrevido decir que todas las Escrituras, los evangelios, que de todas las Escrituras, los evangelios son las primicias, es decir, el evangelio es lo esencial en la Sagrada Escritura. Y de entre los evangelios, el principal, el más importante, San Juan. Pero mire lo que dice después, cuyo sentido nadie puede captar si no se ha reclinado en el pecho de Jesús y no ha recibido de Jesús a María como madre. Yo te pregunto hoy, ¿tú te has recostado
en el pecho de Jesús? ¿Te has recostado en el pecho de Jesús? En el dolor, en la angustia, en la desesperación, en la tristeza, o también en la alegría para dar gracias, ¿te has recostado en el pecho de Jesús? Y has recibido de Jesús a María como madre. Ahí está el centro. Hagamos camino de fe. Sentémonos en el camino para conocer quién es Jesús, la palabra del Padre. Esto es esencial. Si no conocemos a Jesús, no podemos entenderlo. Si no amamos a Jesús, no podemos acercarnos a Él. Si no lo sentimos en nuestra vida, no tiene sentido, porque se nos quedaría todo esto como en un aspecto solamente mágico. No. Yo quiero invitarlos a vivir en la palabra, es decir, en el amor de Dios, de la palabra, es decir, de la acción de Dios. ¿Y quién es Jesús? En algún momento él lo preguntó. Le dijo a la gran multitud: ¿quién dicen quién soy yo? Nadie sabía. Un hombre importante, un profeta, le preguntó a los discípulos, a quienes lo conocían de cerca: ¿ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Recuerdan el texto? Que es Pedro el que dice: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que tenía que venir al mundo. Y que Jesús le dice: muy bien, Pedro, porque nadie te ha dicho esto, nadie de condición humana. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Usted puede sentir y reconocer la presencia de Dios en su vida. Quiero en este momento presentarte a Jesús a través del testimonio de Juan el Bautista. Es muy importante. Escúchame lo que te estoy diciendo. Voy a presentarte a Jesús, la palabra del Padre, a través del testimonio de Juan el Bautista. Estoy en la Sagrada Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 19 y siguientes. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 19 y siguientes. Escúchenme esta palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, él confesó y no negó. Confesó que no era el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿eres Elías? Respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Respondió: yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene un hombre
que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Juan dio testimonio. Contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabo de decirles que les iba a presentar a Jesús. Pero qué presentación más clara, bíblica, la que hace Juan el Bautista, el precursor. ¿Quién es Juan el Bautista? Un poco sobre Juan el Bautista. Recuerden allá el comienzo del Evangelio de San Lucas, que dice que el ángel se le presentó a Zacarías, que era un sacerdote judío y estaba en el templo. El ángel, que siempre es Gabriel, el ángel del anuncio, le dijo a Zacarías: tu mujer va a tener un hijo. Él no creyó y quedó mudo. ¿A quién hacía referencia? A Isabel, la prima de la Virgen María, que ya estaba encinta esperando a Juan. Ese Juan es el mismo que se movió en el vientre de Isabel cuando María la visitó. La criatura saltó de alegría en mi vientre cuando tu saludo llegó a mis oídos. Ese Juan es el mismo que le decía a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano Filipo. Y por eso Herodías, cuando su hija bailó para el rey Herodes, pidió la cabeza de Juan. Entonces Juan, digámoslo así de una manera clara, Juan es el personaje que nos recuerda que la historia se divide en dos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque es Juan, como lo dice el Evangelio de San Juan. Juan el Bautista es el que presenta a Jesús. Lo dice claramente. Manda a los discípulos a preguntarle a Jesús: ¿quién eres? Y está aquí bien claro entonces. ¿Qué nos dice Juan el Bautista de Jesús? Primero, yo bautizo con agua, pero entre ustedes está el que va a bautizar con Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces una primera identidad de Jesús. Juan presenta a Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que Juan lo dice claramente: detrás de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo. Otro testimonio de Juan el Bautista: contemplé al Espíritu de Dios que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Pero el que me envió a bautizar me dijo: el que veas bajar y posarse sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dios en medio de nosotros. El Dios que en nosotros. El Dios hecho humanidad. Ese es Jesucristo, del que vamos a hablar y meditar aquí. Jesucristo, palabra y presencia viva de Dios. No puede faltar en el camino de nuestra fe la presencia de María Santísima. No puede faltar. Ya les he dicho que en el concilio de Éfeso, concilio dedicado exclusivamente a la Virgen María, concilio dedicado exclusivamente a la Virgen María en Éfeso, año 431. Pero hay otras enseñanzas de la Iglesia sobre María: que María fue concebida inmaculada,
es decir, libre del pecado original con que todos nacemos. Que María es siempre virgen, pues como nos dice el credo, concibió y dio a luz a su Hijo por obra del Espíritu Santo. Que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida. ¿Recuerdan algunos datos importantes de nuestra historia de fe? María, Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declara ese dogma. 8 de diciembre de 1854, María es Inmaculada, concebida sin pecado y sin mancha. El 15 de agosto celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen, porque también entonces el Papa proclama que María es llevada al cielo en cuerpo y alma, como hablan en la Iglesia Oriental de la dormición de María. No se habla de la muerte de María. Pero hay otras verdades que nos enseña la Iglesia. María es nuestra Madre espiritual, pues al engendrar a Cristo, cabeza del cuerpo de la Iglesia, nos engendra a nosotros. Entonces, María es Madre espiritual de toda la Iglesia. Y María es Madre de la Iglesia, ocupa en ella un lugar muy importante, más alto que todos los santos. María es intercesora, es abogada, porque la Iglesia no duda en pedirle a María que interceda nosotros al Padre. María es Reina del universo. La fiesta del 22 de agosto, María Reina. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes en este momento este espacio de oración. Vamos a pedirle a la Virgen. Vamos a pedirle a la Virgen que es intercesora. ¿Tienes una necesidad espiritual? Ora conmigo. Repite conmigo este momento. Santísima Madre, con la mayor confianza, vengo ante tu sagrada imagen hoy para invocar tu ayuda. Me postro ante tus pies para rogarte que obtengas para mí las gracias que hoy necesito. Que me asistas en las necesidades que tengo y pueda tener en relación con el bien espiritual de mi espíritu. Que todas mis acciones estén cimentadas en la palabra de Dios. Que ame realmente a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi ser. Atención quienes sufren en el cuerpo o en el espíritu. Vamos a orar. Atención, todos conmigo. Pongo mi confianza en ti, Madre. Tu corazón inmaculado y compasivo tendrá ciertamente compasión de mí. Pídele a tu Hijo Jesús que me dé la valentía y fortaleza para aceptar la enfermedad. Madre, salud de los enfermos, que me cure de todo mal visible y oculto que pueda padecer. Que no sufra accidentes, hospitalizaciones, ni me aqueje limitación física o mental. Que pueda suprimir del todo las conductas y hábitos que atentan contra mi organismo y que pueda gozar de una salud corporal que me permita desarrollar las actividades cotidianas. Digamos todos: Virgen fiel, te suplico me asistas en las necesidades de orden particular, en el plano de lo corporal y lo material, todo lo que implique mi bienestar presente y futuro. Que gocemos todos de trabajo digno, estable y bien remunerado. Que la actividad laboral nos permita crecer como personas. Te suplico, Madre, que ayudes a todos en las necesidades financieras, especialmente aquellos que necesitan en sus hogares la prosperidad. Gracias, Madre, acoge benigna y misericordiosamente esta oración de hoy. ¿Tienes alguna petición más? Hazla en este momento. Dile: Madre, que quienes no te conocen te conozcan, que quienes se alejaron retornen, y que quienes te conocemos y estamos contigo, permanezcamos contigo hasta el final, junto con todos. Haznos comprender que el mejor método de enseñanza es el ejemplo propio.
que todo cuanto atemos y desatemos en la tierra será atado y desatado en el cielo. Enséñanos, Madre, a frecuentar los sacramentos, a cumplir fielmente los mandamientos y a no dejar ningún día sin hacer una obra de misericordia. Señora nuestra, te pedimos nos concedas la gracia de estar en paz con Dios, con el prójimo, conmigo mismo. Concédeme la cualidad de la bondad y la virtud del perdón. Que entendamos, Madre, que ser bondadosos con los demás es necesario para recibir tus bendiciones. Finalmente, Madre, te pedimos de manera especial que hoy y siempre custodies y protejas a todos los miembros de mi familia. Custodia y protege, Madre, a todos los miembros de mi familia. Y bendice con tu tierno amor de madre cada uno de nuestros pasos. Acompáñame en las dificultades de la vida y que tu auxilio esté con todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.